Bienvenidos a Business Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales, un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Si hoy es martes, con ese de solvencia, de sensatez, de serenidad, de sosegado, de sincero y cómo no, con ese de seguros, estás en Con ese de Salcedo. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Business Radio Televisión en este segundo round de la semana. Que saben que es, si es martes, es Con ese de Salcedo. Y aquí estoy con mi querido Julián. Que hoy, Julián, estamos rodeados de ingeniería pura y dura y mucha construcción, pero mucha ingeniería, ¿eh? Aquí hay de todo. Acaban de decir que ingeniero de verdad solo hay uno, ¿eh? Sí, bueno, por eso he reculado un poco. He reculado un poco porque al final hay un poco de profesionales de todo. Tenemos de todo, hemos traído de todo. Un ingeniero de verdad, 2 arquitectos de verdad y un abogado de verdad. Y tú y yo 2 economistas. Es competitivo. ¿Qué nos hace falta aquí? Pues no lo sé. Un político. Bueno, oye, si te dejamos un poco que hable también, oye, en ese aspecto ya tenemos aquí casi un videoclip. No que me la juego. Bueno, ¿y a quiénes tenemos hoy con nosotros, Julián? Bueno, pues tenemos, como tú mismo has dicho, a muchas personas y muy importantes, ¿verdad? Y muy destacadas para que el programa se haga más ameno o más interesante que es habitual, ¿no? Porque además vamos a tener la oportunidad, iba a decir de enfrentar, pero no es la palabra correcta, sino de conectar, de que estén aquí presentes pues 2 profesiones que son absolutamente, sobre todo 2, ¿no? Almudena, con todo mi permiso, son absolutamente imprescindibles en todo el proceso de edificación, de construcción, inmobiliario, etcétera, ¿no? Que es una ingeniería y la arquitectura, ¿no? Que son pues los 2 imprescindibles. Yo no me atrevo a decir que son complementarios, simplemente son imprescindibles los 2, ¿no? Y tenemos, si me permitís, voy a empezar, no quiero hacer ninguna cosa con las señoras, ¿no? Pero voy a empezar por, digamos, los que son mayoría, la ingeniería, que están, digamos, vienen en nombre de Aguilera Ingenieros. Aguilera Ingenieros, que fijaros que es una empresa de ingeniería de proyectos, ellos dicen, en su página web y ellos mismos, de proyectos complejos y de gran especialización, que su campo de actuaciones son las instalaciones de edificios singulares y edificios industriales. Nos van a hablar además de algunos que están muy en la cresta de la ola, ¿verdad? Cuando aquí hablamos, ¿verdad, Roberto? Sí. De los data centers y de todas esas cosas, pues ellos son especialistas y nos la contarán. Es una empresa, por eso digo que fue fundada en 1961 por el padre, por lo menos, a lo mejor el abuelo de Pedro, creo que el padre. Y tenemos con nosotros al hijo del fundador, Pedro Aguilera. Él es doctor ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, en la Universidad Politécnica, y también es profesor ad honorem en la misma Unidad Politécnica, ¿no? También es el administrador único, por supuesto, de Aguilera Ingenieros. ¿Y quién le acompaña? Pues ahora sí voy a empezar por la segunda. Como tiene su apellido, ¿vale decir que es tu hija? Sí. Vale. Almudena Aguilera, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y es la socia responsable del área legal y de recursos humanos y mucho más, nos lo va a decir ella, en Aguilera Ingenieros, ¿no? Bienvenidas también tú, por supuesto, Pedro, y por supuesto Almudena. Y por la parte de Aguilera también nos acompaña hoy Camilo Corbí, que está en una ingeniería, pero sin embargo es el CEO de Aguilera Ingenieros y es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, también de la Universidad Politécnica. O sea que bienvenido tú también, Camilo, ¿no? Buenas tardes y muchas gracias. Y para, como digo, pues ver toda la vertiente completa del negocio, pues tenemos a Pilar Pérez de la Cuadra, que ella sí que es arquitecto también por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es también MBA Executive y actualmente es la responsable de la Junta de Gobierno en lo que llama el COAN, que fue una avanzadilla en esto, ¿verdad? La Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. O sea que bienvenida
Pilar, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, pues los que nos estáis escuchando, os podéis hacer una idea más o menos de qué va a ir esto hoy, ¿eh? Ingenieros, arquitectos y no sé cuántas cosas más. Así que bueno, ¿no? Pues yo casi que sin solución de continuidad, pues vamos a comenzar, ¿no? Y vamos a empezar, si os parece, por la ingeniería y por el más antiguo en la plaza, ¿no? Que es Pedro, ¿no? A ver, Pedro, ¿qué hace una ingeniería? Bueno, Esto parece para tontos, pero es que no todo el mundo lo sabe. no es una pregunta fácil. ¿Qué hace una ingeniería? Pues una ingeniería es un instrumento en manos de la propiedad o del inversor o del promotor o del cliente final que facilita la labor de llevar a cabo una construcción, una edificación, una nave industrial, una fábrica. Y entonces, bueno, dentro de todos los actores que forman parte del proceso, legales, la edificación o demás, es un poco el brazo experto de la propiedad para desarrollar esas ideas en cuanto a la necesidad que tiene de una especialización cierta en determinadas áreas para poder llevar a cabo la realización de lo que es en principio un proyecto a nivel de diseño, posteriormente a nivel de ejecución, pero ahí no queda la cosa, es decir, esto continúa durante la vida útil de la edificación. Entonces, los problemas que se encuentran en toda esta fase necesitan de expertos en todos los ámbitos, y no solo en el ámbito de una ingeniería más o menos especializada en determinadas áreas o en determinados sectores, sino también otros muchos equipos disciplinares, que la primera definición es decir, qué problema es el que quiere resolver el cliente, qué medios necesita para poder resolverlo y con qué equipo de profesionales se tiene que rodear. Necesita economistas, abogados, arquitectos, sociólogos, depende del problema a resolver. La ingeniería viene a tener un campo de actuación discreto, pero muy importante en cuanto a los recursos y en cuanto a la especialización, y no solo a saber el porqué de las cosas, el know-how, sino el know-why, el saber el porqué, no tener solo el conocimiento, sino el porqué, y poder aplicar esa experiencia adquirida a lo largo de los años o a lo largo de la experiencia en nuevos desarrollos, nuevos proyectos o nuevos retos que se puedan plantear. Sé que mi contestación no ha sido muy breve, pero Si te han entendido, ya tenemos a mí bastante. me ha gustado, sí, señor. Sí, sí. Bueno, entonces, pero ingenieros debe haber muchos, ingenierías debe haber muchas, pero es que vosotros decís que estáis especializados en proyectos complejos y de gran especialización, y además instalaciones de edificios singulares y edificios industriales. Así que, ¿no todos los ingenieros valen para hacer lo mismo? Pilar. Bueno, vamos a ver. Yo llevo 28 años en Aguilera Ingenieros. Entré como arquitecto, responsable de la sección de construcción, y he visto evolucionar desde entonces hasta ahora el desarrollo de los proyectos, cómo se hacían antes, cómo se hacen ahora, con las nuevas metodologías y, por supuesto, las nuevas exigencias de clientes con nuevas construcciones, como bien estáis apuntando, donde se precisa, es necesario que actúen, que participen especialistas en todos los campos, como decía Pedro. Es decir, nosotros, una ingeniería generalista no cubre todos los campos, es decir, necesitamos siempre apoyo externo de empresas, arquitectos, por supuesto, interioristas, decoradores, estructuristas, para montar el proyecto que el cliente de alguna forma está pidiendo. Los últimos proyectos así más relevantes que estamos teniendo pues son los data centers, los centros de proceso de datos, que están ahora tan de moda. Están muy de moda, sí. Claro, datos, parece que sean solamente, no, es que datos son el teléfono móvil que estamos utilizando, son datos, es que ya cualquier dispositivo móvil que tengas requiere esos datos que se acumulan en estos ordenadores. Centros farmacéuticos, estamos haciendo también muchos. Desde el COVID, pues todo el sector farmacéutico de alguna forma ha inyectado capital, inversiones en la mejora de las plantas, en las instalaciones, y por supuesto nuestro fuerte, el sector industrial, el sector cosmético, el sector de aerogeneradores, eólico, pues también es otro de los
otro de los campos que de alguna forma cubrimos como una ingeniería, que inicialmente éramos generalistas, teóricamente solo hacíamos instalaciones de edificación, pues la electricidad, las mecánicas. No, ahora ya nuestro campo de actuación tiene un ámbito mayor. Por supuesto, cuando el cliente pide de alguna forma una dosis de arquitectura alta, pues nos dejamos en manos de arquitectos especialistas en diseño. O la propia cliente es el que contrata la propia arquitectura, el propio diseño. Es decir, nosotros somos una ingeniería especializada, nuestro origen está en las instalaciones y ese ha sido el punto de desarrollo, pero nadie que quiera hacer un laboratorio farmacéutico se queda con las tuberías y con los conductos y con la electricidad, necesita un paquete. Entonces ahí nuestra actividad de ingeniería se dedica más a la construcción industrial. Pero normalmente los proyectos que participamos son equipos, no digamos ya los internacionales, que tienen ubicaciones, hay proyectos donde cada uno está en un país de su padre y de su madre y que trabajamos todos en un mismo objetivo. Depende qué es lo que se pretenda o qué no. Entonces, el hacer funcionar esa máquina de una manera coordinada, aprovechando las especializaciones dentro de cada uno, decir ingeniería solo, pues es un poco pretencioso. Es decir, nosotros somos expertos, entre comillas, en instalaciones electromecánicas, y dentro de las instalaciones electromecánicas tenemos algunos nichos de especialización muy concreto que es Pedro, creemos que nos entiende todo el mundo. Yo lo aprendí hace mucho tiempo y además lo aprendí probablemente de ti y de algún compañero y amigo nuestro, ¿no? Común. Electromecánicas, ¿qué es eso? Bueno, pues yo sí sé lo que es, ¿eh? Sí, bueno, electromecánicas, es decir, instalaciones eléctricas, la electricidad, instalaciones de climatización, instalaciones térmicas, pero junto a esas instalaciones aparecen un montón de instalaciones nuevas, son lo que no se ve de un edificio o una fábrica, son las comunicaciones, las telecomunicaciones, la seguridad, la protección contra incendios, que ha adquirido una relevancia primordial en la construcción y en la ingeniería, todos los temas de ahorro energético, es decir, son disciplinas muy relacionadas con un área o con un sector de lo que puede ser el mundo de la edificación, ¿no? Entonces Pilar, Pedro, Pilar, le vamos a dar la entrada ya a Pilar. Entonces, Pilar, ¿se puede hacer un edificio sin necesitar un arquitecto? Ya sé que hay reserva, por ejemplo, para edificios residenciales hay reserva de que solamente puede firmarlo un arquitecto, ¿verdad? Pero olvidémonos de que esa reserva se pone, pero se podría quitar un día, ¿no? ¿Un ingeniero podría llegar a hacer él solo, sin la ayuda de un arquitecto, un edificio? ¿O un arquitecto podría llegar a hacer el edificio sin necesidad de una ingeniería que le haga las instalaciones? Me pones, Julián, yo creo que lo importante es que tenemos que trabajar juntos. Tanto, mira, lo que estaba comentando Pedro de las instalaciones, sobre todo en temas, pues eso de climatización, electricidad, etcétera. Todo este campo tiene que hacerse junto con la arquitectura. No se hacen las mismas instalaciones si no tenemos una base de una arquitectura o tenemos una base de otra. Con lo cual es completamente necesario que todos los sistemas sean acordes con la arquitectura que se está realizando. Por lo tanto, es necesario trabajar juntos. Por la cuenta que le tiene al cliente, ¿eh? A mí me llama la atención el director de orquesta, ¿no? El que ve la jugada desde arriba y empieza a profundizar y dice, voy a necesitar esto y aquello, yo no sé qué. Ahí está la parte importante de todo el proyecto, ¿no? El saber qué especialistas necesito para hacer semejante obra, ¿no? Bueno, te contesto, es decir, el director de orquesta normalmente en la edificación tradicional, edificatoria de oficinas, viviendas, residencial, dotacional o demás, es el arquitecto, o sea, es decir, porque es un poco el que dirige, porque el problema a resolver es un problema más de índole arquitectónica. Cuando tratamos de un complejo industrial, no quiere decir que el arquitecto no sea necesario, sino su participación tiene otro enfoque distinto, ¿no? Y volviendo a la pregunta de la reserva, que es una pregunta que he oído yo muchas veces, y yo ahí, yo sé que soy polémico en ese sentido, ¿no? Es decir, para eso estamos. Lo que no tiene sentido es que un ingeniero de caminos en su chalet no pueda firmar el proyecto por la dichosa reserva de la piscina de su casa y pueda firmar una presa, ¿no? Pero la piscina no. Pero la piscina de su casa hoy por hoy no lo puede. Y también es absurdo que un arquitecto, por ejemplo, que ha diseñado un aeropuerto,
no pueda firmar el proyecto del aeropuerto, como es el caso de Calatrava, del aeropuerto de Sondica, porque lo necesitaba firmar un ingeniero aeronáutico. Yo creo que esas cosas, y lo firmó un ingeniero aeronáutico que es compañero nuestro de la casa, Antonio Fernández. Quiero decir, esas cosas hoy en día ya no es el que tenga el título o el que tenga, es decir, es el saber hacer, como he dicho antes, el tener el know-how o el know-why, y sobre todo hay una cosa, es decir, si a mí un inversor se atreve a mí a encargarme un museo, pues allá él, ¿no? Allá su riesgo, ¿no? Es decir, lo suyo es que me exija un seguro de responsabilidad civil, que si aquello no funciona, pues lo mismo que si le encarga a un arquitecto una central nuclear, pues por mí que se la encarguen, ¿no? Es decir, no hay problema. Es decir, eso de la reserva, ahora, tiene que haber detrás una responsabilidad civil, que es realmente como funciona en el extranjero. Es decir, si lo que importa es, para asumir responsabilidades legales, qué seguro de responsabilidad civil le ampara a uno. Luego, más que parcelas exclusivas de cada uno, yo creo que es en qué campos cada uno es el verdadero experto. Desde luego, pues está claro que la arquitectura es el experto, el arquitecto, ¿no? Es decir, no tiene eso. Ahora, a lo mejor para diseñar un aeropuerto, pues también es muy importante el arquitecto. No tiene por qué negársele la posibilidad de que firme un proyecto de un arquitecto. Y de hecho, los mayores proyectos de arquitectura de los aeropuertos los firman los arquitectos. O en teoría los hacen los arquitectos, aunque luego legalmente los tienen que firmar los ingenieros aeronáuticos. Pero bueno, esto es una disquisición que no creo que... Pero sí en cuanto a los cuerpos de doctrina, de que cada uno debe aportar su conocimiento, zapatero a tus zapatos, en lo que sabes y puedes aportar algo, ¿no? Yo creo que, Pedro, no sé contradecirte, pero yo creo que es una garantía. O sea, el tema de la legislación es igual que si tú dices, bueno, yo que me opere de estómago, uno que no es médico, que no tiene el título de medicina, que tenga un seguro de responsabilidad civil, y si me muero, pues hombre, no. Hay que tener una formación con un programa formativo que avale tus conocimientos en los campos en los que te vas a desarrollar. Entonces yo creo que esas reservas o esas van enfocadas un poco a esa garantía y a esa calidad y protección del ciudadano y del cliente al que le ofrecemos nuestros servicios. Creo que yo, desde mi punto de vista, creo que eso debe existir, que es una garantía, sobre todo, ya te digo, al consumidor, y que es necesario controlar cuáles son los planes de los estudios de los diferentes campos en los que podemos luego actuar como profesionales. Quiero decir, si me lo permitís... Yo no discrepo de lo que dices. Claro. O sea, no, y quiero decir, además, si me lo permitís, ambos, todos, ¿no? Las dos profesiones, ingeniería y arquitectura, que yo creo que Pilar no está expresando su opinión personal, sino la opinión del colectivo de arquitectos, ¿no? De los colegios profesionales, y entiendo que Pedro también ha hecho lo mismo. Es decir, el más abierto no puede decir, oye, por mí, que pueda firmar cualquier edificio industrial, que lo puede ya, ¿no? Un arquitecto. Es decir, la única reserva existente es con los edificios residenciales, ¿verdad? Que yo sepa, en toda la mano hay reserva. Realmente no, porque, por ejemplo, hay una discusión importante que son los centros de proceso de datos, y yo lo hemos sufrido, claro, que si es una zona residencial obligan a firmarlo un arquitecto. ¿Ah, sí? Sí. No, o sea, no depende, no depende del tipo de edificación. Depende de la calificación urbanística del suelo. O del ámbito. Sí, entonces, bueno, quiero decir, son cosas que son anecdóticas, no creo que esto tenga. Es decir, yo lo que he de decir es que el que sepa, que aporte su conocimiento, claro, donde puede aportar algo. Es decir, y lo de la reserva, pues bueno, pues es una manera de protección, pero bueno, hay muchas maneras también de proteger, por supuesto. Yo no me voy a poner y meterme en una casa que la ha hecho Pepito Pérez. A eso me refería, no. Oye, Camilo, vamos a ver. Ha dicho antes Pedro al principio de su intervención algo muy interesante, ¿no? Dice, bueno, claro, tenemos que trabajar todos de una forma conjunta, esto tiene que estar muy coordinado, etcétera. Sabemos que las tecnologías han aportado muchísimo, y no sé si lo ha dicho exactamente, pero yo he creído entender que por ahí, claro, ahora mismo se puede hacer un proyecto complejísimo, con un señor en la India, otro señor en Argentina y otro en Madrid, ¿no? Es la tecnología lo propicia, y yo creo que en parte ya se está haciendo, ¿no? Sí, la tecnología y bueno, y lo que el cliente pide, es decir, la nueva metodología BIM, esta que se oye hablar tanto, que parece que sean los nuevos programas de 3D y demás, no. Al final es desarrollar un proyecto de otra forma, es decir, el cliente desde el minuto uno participa, interviene,
no es el sistema de antaño de un anteproyecto, un proyecto básico, un proyecto de ejecución, tu reunión de inicio, tu reunión de final de aprobación. Hoy en día no. Hoy en día por un lado está el cliente, por otro lado están todos los especialistas, todas las agentes especialistas que intervienen, ya sean arquitectos, ya sean ingenieros, el cálculo de la estructura, los project managers, que trabajan sobre esta plataforma desde el minuto 1. El cliente puede ver cómo evoluciona su proyecto, puede cambiarlo constantemente y bueno, pues empezamos a tener ya problemas de se cuelga en la nube la información, qué plataformas se utilizan, si el cliente es americano te dice que no quiere tener servidores ubicados en la Unión Europea, que los quiere en Estados Unidos, empiezan a aparecer problemas donde ya de alguna forma empezamos también con temas legales de limitación de responsabilidades y demás. Y es la nueva, no es que sea lo nuevo, ya nosotros ya tenemos implantada esta metodología desde el 2015, yo era reacio a ella porque ya que nos habíamos hecho a la del CAD y superado lo del CAD, entra ahora esto nuevo y oye, no queda más remedio que... Pilar, damos por hecho siempre de que todos los que nos escuchan saben de qué hablamos. Y entonces ha dicho Camilo, claro, esta metodología BIM, ¿no? Yo sí sé lo que es BIM también, ¿verdad? Pero, ¿qué es BIM? Digamos, de forma sencilla, para que nos entiendan, ¿no? Bueno, muy sencilla, porque yo tampoco soy una experta en BIM, el que queráis, pero bueno, el tema fundamental es una cantidad de datos importantes para poderlos manejar. Esa es la base más importante, que se tienen muchos datos y hay que saberlos además interrelacionar, y esa es un poco la metodología BIM. Pues lo que hablábamos para los edificios ahora mismo, pues cualquier toma de datos, estudio de cómo funciona un edificio es fundamental. Y como te veo muy enfocado a que nos entiendan, pues por ejemplo, por favor, cuando un edificio casi como un vaso de agua, ¿no? Un vaso de agua lleno de agujeros, tú lo llenas de agua y se va perdiendo el agua, y cuanto más lo llenas, más agua pierde, ¿no? Pues en ese campo, el tema de la envolvente de un edificio que no está bien protegido, está lleno de puentes térmicos, por esos puntos va saliendo toda la energía, por mucha energía que le pongas. Por muy buenos sistemas que les pongas de climatización, no funcionará si la envolvente del edificio no está bien resuelta. Veréis, yo no sé si lo aprendí bien, y seguramente alguna falla tendré, ¿no? Pero yo... no sé si alguien la acuñó, yo la entendí, o yo la acuñé sin querer, ¿no? Una definición de BIM, y es algo así como saber cómo va a funcionar un edificio, además de la facilidad de el proceso de elaborar el proyecto, pero es ver cómo se va a comportar un edificio sin que exista, sin estar construido. Entonces, esta metodología parece que permite, decídmelo vosotros, que efectivamente, además de simplificar, de permitir que un señor en India, otro en Argentina y tal, estén trabajando a la vez sobre el mismo proyecto y estén cargando en esa metodología, en esa aplicación BIM, estén cargando la información, se vaya solapando, ya sabemos que hace además una serie de capas, toda esta historia, que eso ya que a nuestros oyentes igual no les importa demasiado, ¿no? Pero al final lo que se consigue es que una vez completado el proyecto en BIM, me parece, uno puede saber cómo se va a comportar. Entiendo por comportar qué gasto va a tener, qué eficiencia energética va a tener, tal. Y el edificio no existe, no lo hemos hecho, no hemos puesto ni la primera piedra, ¿no? Y esa es me pareció a mi entender que esa es la principal ventaja de un BIM. Es decir, oiga, si voy a tener que esperar a tener el edificio terminado y ahí va, no habíamos previsto esto, pues la fuga de energía es de no sé cuánto, pues ya no hay arreglo, ¿no? O hay arreglo con un costo tremendo. Pero si yo puedo modelizar ese comportamiento sin tener el edificio y sé lo que va a ocurrir, aunque tenga una desviación una vez que esté hecho, esta será mínima, ¿no? ¿Ya se puede calcular con un error pequeño? Bueno, es lo que se llama los gemelos digitales. O sea, es decir, no existe, pero tenemos herramientas de representación y de simulación con un enorme grado de perfección y de detalle, que a un coste de hacer la prueba, el ensayo,
con menor riesgo que si uno construye y luego vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Es decir, esa es la enorme ventaja de las herramientas de simulación, y esto se llama el BIM, que es una metodología de modelización y de base de datos, de incorporación de datos de todos los agentes que participan en el proceso constructivo, que es muy complejo, que no solamente el tema de cómo va a quedar el edificio terminado, sino cómo se puede ir construyendo, cómo se fabrica, cómo se planifica. Es decir, es una especie de puesta en común con herramientas informáticas muy potentes, el proceso complejo de edificación. Y entonces eso permite, sobre un modelo virtual, es como el piloto que está ensayando el vuelo en un simulador de vuelo, ¿no? Puede hacer operaciones, entrenamientos y demás. Pues lo mismo está ocurriendo con estas herramientas, ¿no? Porque puedes probar, sí. Y si no funciona con el grado que tú esperabas, pues introducir modificaciones sin haber puesto una piedra todavía, ¿no? Eso tiene un coste también, claro, pero y eso, bueno, pues es a lo que estamos llamados, y es un poco el futuro donde tenemos que tiene sus ventajas. Este año hemos estado en alguna que otra charla con data centers, ¿verdad? Está el potencial de crecimiento que hay de poder construir data centers, porque, bueno, pues yo he estado en alguna reunión con alguna ingeniería, me decía que que era imparable. Bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, todo lo que es la revolución tecnológica a la que estamos asistiendo exige de esos data centers gigantescos. Vamos a ver, los data centers es la nube. La nube es el data center que no es tuyo, sino que usas el del vecino, y el vecino pues te deja alojar tus datos, ¿no? Y en esta sociedad que tenemos, cada vez el uso de datos es más intensivo y cada vez las necesidades son más intensivas, y los procesos que se requieren son cada vez más complejos, ¿no? Es decir, esto de la inteligencia artificial está elevando la necesidad de consumo y de demanda de fábricas de proceso de datos enorme. Al fin y al cabo, un data center es una fábrica que en lugar de procesar materia prima, procesa información, ¿no? Entonces, tal y el enfoque que estamos teniendo y el desarrollo de nuestro mundo y tecnología actual, los data centers es una necesidad muy importante. A esto se une que no solo es el data center, sino la capacidad de proceso de los data centers exige cada vez una utilización más intensiva. Entonces, ¿esto qué lleva? Pues un mayor consumo energético y una necesidad de disponibilidad de recursos. Cada vez se procesa más operación en menor espacio, pero el consumo por unidad de proceso es muy elevado y se necesitan unas infraestructuras muy importantes. Entonces, yendo un poco a lo que entiendo que me podías preguntar, en el mundo real esto que afecta, es decir, esto representa un serio problema de demanda de energía, principalmente energía eléctrica, que no siempre está disponible. O sea, hoy en día para construir un data center, el problema no es la construcción, es decir, qué disponibilidad de energía. ¿Qué disponibilidad de energía hay? Entonces yo no puedo ir y pedirle, no, yo cojo en la calle y entonces hay que irse a redes de media tensión, de alta tensión. La implicación y el impacto es delicado. Hay un problema político también importante con la dotación de las inversiones, con las energías renovables. La configuración de las redes eléctricas está sufriendo un cambio drástico, y la disponibilidad de energía en las redes es crucial. O sea, es decir, con las nuevas sistemas de comunicación y de proceso de datos, pues cada vez va a ser un factor de mayor relevancia, ¿no? Oye, Pilar, ha introducido también Camilo hace un momentito, que bueno, yo era reacio al BIM, me parece que has dicho, por supuesto está súper adaptado ya, ¿verdad? Por la cuenta que le tiene, pero era reacio al BIM y nos ha dicho, una vez que ya manejaba fenomenal en CAD, ahora me ponen en BIM, ¿no? Y yo he oído que BIM es una herramienta potentísima, no es fácil de aprender, no es fácil de utilizar y de sacarle rendimiento, no, pero quiero decir, tu sensación como colegio, que en la Junta de Gobierno, ¿los arquitectos han aceptado bien el BIM, a sabiendas de su complejidad, una vez que ya todos se manejaban en CAD? Como
todo lo que es nuevo cuesta un poquito adaptarse, pero todos somos conscientes de que hoy en día, si no tú no lo manejas, haces de director de orquesta, pero tienes que tener en tu estudio auténticos expertos en la materia, porque como estabais comentando además, y como para poder trabajar en red y poder trabajar con diferentes disciplinas y estar unos con otros conectados, el sistema es ese, sin llegar a lo mejor a como estábamos hablando de gemelos digitales. Hoy en día prácticamente, y de hecho nosotros desde el colegio estamos ahora también estudiando el tema del visado BIM, ya que lo ha iniciado el ayuntamiento con las licencias BIM. Ya veremos a ver cuándo empezamos, pero queríamos unirnos en el carro para que el visado y la licencia fueran el mismo sistema, y porque creemos que tiene que ser así, coexistirán las fórmulas, como nos ha pasado con casi todo, ¿no? Cuando empezaba los ordenadores. Yo hice la carrera sobre un tablero. Claro, pero ¿os acordáis cuando presentábamos los proyectos en papel? Pues eso te estoy diciendo, yo hice la carrera en un tablero. Y no hace tanto. Hombre, yo me acuerdo que si uno la copistería, 8 ejemplares del proyecto. Y un tocho así luego no se lo miraba a nadie, porque era imposible. Sí, y el visado a mano. ¿Verdad? Almudena no la hemos oído todavía. Almudena, a ver, una abogada o licenciada en Derecho, responsable del área legal y de recursos humanos y de muchas más cosas que yo sé, que sé que las llevas en Aguilera. ¿Cómo lidia con estos señores, ingenieros, arquitectos, y cómo lidia sobre todo... Te apoyamos. ¿Cómo lidia con esto que es el talento, ¿no? Y lo que es identificar, dentro de vuestro ámbito de actuación, identificar, atraer y retener el talento? ¿Es fácil con estos señores ingenieros? Pues la verdad que es difícil porque son extremadamente exigentes. Sí. Y hoy en día lo que es la captación de talento, pues es todo un reto, pues porque los jóvenes han cambiado un poco la fórmula. Es decir, ya no vale con tener publicado una vacante en la página web y demás, sino que hoy en día los jóvenes son más exigentes, tienen a su alcance más herramientas y exigen un mayor información porque pueden acceder al mismo. Entonces, nosotros en la empresa sí que es verdad que estamos siempre en búsqueda continua de talento joven, ya sea en prácticas curriculares, extracurriculares, recién titulados. Siempre tenemos un paquete de alumnos en la empresa, y el talento joven es fundamental en el desarrollo de los proyectos y también para hacer la renovación generacional. Entonces, sí es verdad que hemos tenido que cambiar un poco el mecanismo y lo que hemos hecho es acercarnos a ellos, ¿no? ¿Y cómo nos podemos acercar? Pues a través de las redes sociales, como puede ser, por ejemplo, LinkedIn. Entonces nosotros, a través de Aguilera Ingenieros, publicamos periódicamente en LinkedIn, y esto les permite a los jóvenes conocernos, conocer una visita de obra, un curso que se haya podido asistir, un post sobre alguien del equipo, pues contando un poco su día a día. Entonces, son herramientas que ellos pues se van familiarizando con nosotros y van viendo qué tipo de empresa somos y si es lo que ellos buscan. Y el año pasado, por ejemplo, una situación que la verdad que fue todo un éxito, fue que decidimos ir a una feria de empleo, a la universidad donde realmente queríamos sacar ese talento. Y entonces, gracias a esta feria de empleo, sirvió como una primera entrevista para ambas partes, tanto para ellos que se acercaban a preguntar, porque también te vienen un poco de distintos años, y entonces están o bien un poco perdidos o tienen más idea de lo que quieren, y entonces les ayudas un poco a orientarse, a ver si realmente quieren dedicarse a lo que es la ingeniería más puramente técnico, o realmente están pensando más en organización industrial, consultoría, etcétera. Y el caso es que sirve de una primera entrevista, ellos te conocen y se quedan un poco con el ruido de quién eres y qué es lo que haces, ¿no? Y les facilitas en un contacto cara a cara, y a nosotros nos fue de gran provecho porque también les ves a ellos, ¿no? Les ves a ellos realmente si tienen interés, si es lo que a ellos les gusta, etcétera. Y entonces nosotros, pues eso, solemos tener siempre a personas en prácticas que se invierten en su formación, pero en realidad invertimos en esa formación queriendo que se queden a futuro con nosotros una vez finalicen sus estudios.
Te iba a preguntar, porque en el mundo de la informática, que les cuesta tanto captar el talento porque no terminan de cubrir los puestos, ¿os estáis encontrando con eso? Que para determinados puestos es que no hay prácticamente dónde encontrarlos. Sí, o sea, cuesta mucho, y es por ello que nos gusta atraer a talento joven para nosotros poder formarlos. Claro, para que ya, oye... Nosotros les formamos, nosotros tenemos pues expertos en todas las áreas y les vamos formando también de la manera que a nosotros nos gusta trabajar, ¿no? Y entonces pues en prácticas para que luego se queden, y luego también recién titulados, que se les da una breve formación, pero enseguida tienen la oportunidad de participar en proyectos, y eso es muy atractivo para los jóvenes. ¿Por qué? Porque en una gran multinacional, pues a lo mejor llegar a poder producir y estar en esos proyectos, pues tardas mucho más, y en cambio en una empresa pues más mediana, pues podemos tener esa facilidad. ¿Cuántos trabajadores tenéis en Aguilera? Pues solemos tener en torno a 40 a 50, dependiendo un poco también del grosso del proyecto, y nos suele gustar tener en prácticas al menos 2 y recién titulados entre 2 o 3 anualmente. Oye, y no digo en Aguilera, sino en general, en este mundo de la ingeniería, también podría ser aplicable a la arquitectura. ¿Es fácil la coexistencia intergeneracional? Es decir, ese talento joven que sale de las facultades, muy tecnológico, etcétera, con otro perfil, ¿no? Pues tenemos que aprender de ellos, es decir, que ellos vienen con una sangre fresca, y nosotros también tenemos que adaptarnos a ellos, entenderles a ellos, ¿no? Y sí que es verdad que vienen con mucha fuerza. Qué bueno. Y vienen muy preparados. Apuntar que para las nuevas metodologías BIM necesarias ahora para cualquier proyecto, fundamental los nativos digitales. No es lo mismo meter a un ingeniero con muchísima experiencia, con muchísimos años, que hace falta, que al final hace falta. El ingeniero que sabe realmente tiene que estar ahí. Pero claro, ¿vale? Tiene que manejar las herramientas BIM, todas, no solamente es una, son muchas, y claro, eso es complicado. Y notáis que los jóvenes vienen ya rodados, ¿no? O sea, que en ese aspecto vienen más... Ese es fácil, ese es... A ver, Pedro. Yo quiero hacer una mención. Yo terminé la carrera, no existía la calculadora y lo hacíamos con regla de cálculo. Pero en la cabeza teníamos los ceros que tenía delante o detrás, eso era muy claro. Es decir, bueno, yo creo que el dicho es decir, las escobas nuevas barren muy bien, los nativos digitales, pero las viejas todavía sabemos dónde está el polvo. Entonces, la combinación entre ambos mundos... Claro, un equipazo. Entonces, bueno, efectivamente los jóvenes empujan, aportan, todo depende del tipo de empresa y de la colaboración y del tipo, ¿no? Es decir, la experiencia nuestra ha sido que la retención de talento ha sido muy elevada, es decir, hemos tenido muy poca rotación, gente que se encuentra a gusto. ¿Cuál es el problema en retención del talento? Que si tú haces una carrera muy complicada o muy difícil, no voy a hablar de ingeniería, voy a hablar de arquitectura. La carrera de arquitectura es una carrera extremadamente difícil. Exige mucho, exige talento, exige mucho sacrificio y demás. Pero claro, si tu única salida es que tienes que ser Norman Foster, pues está complicado. Cuando un arquitecto está preparado para hacer 27 cosas, está preparado hasta para dirigir ingenieros, o sea... Nosotros los principales BIM managers son arquitectos todos, y buenísimos además. Buenísimos, o sea, hay que decirte que... Ha dicho Pedro antes una cosa, ahora voy a ir a compilar, una cosa que ha sonado al Pleistoceno, ¿no? Dice, la regla de cálculo. Yo, como no soy ingeniero, utilizaba la tabla de logaritmos neperianos. Era un tocho así y era imposible, ¿no? Esto ha pasado a la historia, ¿no? Esto ha pasado a la historia. Sí. Oye, estamos hablando y podemos estar transmitiendo la impresión a los que nos oyen de que son todo edificios nuevos, muy modernos, tecnológicos, data centers industriales, pero hay algo que está dentro y que constituye una necesidad, yo creo, ¿verdad, Pilar? En las circunstancias actuales en nuestro país y en todos, pero especialmente en España, donde más del 50%, dentro del 50% de los edificios tienen más de 50 años de antigüedad, ¿no? Eso que se llama la rehabilitación, ¿no? Y creo que es imprescindible, además dentro del eje de la economía circular, aprovechemos lo que hay, ¿no? Mejorémoslo, pero aprovechémoslo, ¿no? Y en este sentido, el colegio, o los arquitectos, y de luego el COAN, ha sido pionero porque ha abierto una oficina de rehabilitación en el colegio.
¿Qué es eso? ¿Para qué sirve esa oficina de rehabilitación? Bueno, me viene a la cabeza primero enlazarlo con todo. Para la rehabilitación también es necesario los datos, tener claro qué es lo que tenemos entre manos y qué es lo que para poder mejorarlo y dotarlo de mayor valor al edificio. Está claro, en obra nueva es relativamente fácil partir de cero, con todo estudiado de antemano y demás, pero la realidad es que no se puede tirar las ciudades y construir las nuevas, ¿no? Tenemos unas ciudades que serán y seguirán existiendo durante todavía mucho tiempo. Y volviendo un poco a los datos, se puede decir, o sea, la primera legislación en materia de aislamiento o de comportamiento térmico de los edificios es del año 79, en vigor en el año 80, con lo cual, pues antes del año 80, imagínate la cantidad de edificios que hay. Pero hasta el 2006, que es el código técnico, la norma existente era muy básica en cuanto a condiciones de aislamiento y de comportamiento de la envolvente del edificio. Por lo tanto, es completamente necesaria la rehabilitación. Nosotros sí que desde el Colegio de Arquitectos pensamos que en España no hay una tradición, no hay la tasa de rehabilitación es muy baja en comparación con otros países de Europa y con lo que realmente es deseable. Con lo cual, pues la rehabilitación era un campo completamente necesario y además una salida muy enfocada a nuestra profesión y con mucho valor, porque se le puede aportar mucho valor, porque además los centros históricos, las ciudades históricas, edificios históricos, ya no solo los que están protegidos, sino que están en entornos protegidos y demás, que necesitan de esa rehabilitación. Entonces nosotros empezamos a pensar en una oficina de rehabilitación en el colegio. Ya se hablaba de los fondos Next Generation, que ya por entonces, ¿verdad, Julián? Nos veíamos en alguna que otra tertulia al respecto. ¿Pero alguien ha visto los fondos Next Generation? Pues se habla de ellos, pero no llegan. Te diré que en el Colegio de Arquitectos, que a raíz de los fondos Next Generation firmamos un convenio con la Comunidad de Madrid para la tramitación y gestión de ayudas en el campo de la rehabilitación de edificios y hemos gestionado, tramitado. Voy a hablar en términos de vivienda porque es la unidad que se mide cara a los fondos Next Generation, porque la justificación es por número de viviendas, no por número de edificios. Estamos hablando de 17.000 viviendas que han pasado ya por el Colegio de Arquitectos en los tres campos en los que, líneas de subvención en los que estamos, que es proyecto, rehabilitación de vivienda como unidad única dentro de un edificio o rehabilitación de todo un edificio. Hablamos de 17.000 viviendas. Se han solicitado más de 55 millones de euros en subvención y ya se han concedido más de 20 millones. Bueno, pues podemos decir que los fondos Next Generation existen. Existen. Tenemos testigos. Existen. He de decir también que una cosa es a ver, que me corrija la abogado, porque es la concesión sale por un decreto de concesión y tal, y otra cosa es el pago. Claro. De momento el dinero no ha llegado. Tenemos el decreto de concesión. Se ha reconocido la deuda. Y en breve serán trasladados. Algunos ya sí se han trasladado, me consta, pero ya no son esas cifras que... Pero ¿cuál es el objetivo que tiene realmente? Lo has dicho muy bien, ¿no? Pero profundízalo más. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persigue el COAN teniendo una oficina de rehabilitación en su colegio, dentro del colegio? Mira, porque la rehabilitación, como te he dicho, que no hay un recorrido, no hay una tradición, no hay el ciudadano no está concienciado en la rehabilitación. Ahora ya cada vez estamos más concienciados con el cambio climático, pero sobre todo con la calidad de vida. Ya empiezas a oír, ¿no?, esos nuevos sistemas de confort en tu vivienda que la tuya pues empiezas a detectar que carece. Pero el colegio pensábamos que era necesario acompañar tanto al ciudadano como al técnico en ese campo. El tema de las subvenciones es un mundo muy complejo. Muy complejo, y por más que lo queramos y siempre decimos la administración que lo simplifique, y todavía tiene que hacer mucho, pero es que hay mucho que justificar, hay mucho que solicitar, hay un trámite administrativo inevitable. Entonces, la idea era
dar esa cobertura y ese acompañamiento, que es lo que estamos haciendo nosotros, que lo mismo nos viene un técnico, que nos viene un agente rehabilitador, que nos viene un ciudadano que es el presidente de su comunidad, y a todos se les atiende, se les ayuda. Y luego hay mucho, porque estamos hablando de fondos Next Generation, pero es que hay muchas ayudas locales, a nivel de comunidad, a nivel estatal, que son compatibles unas con otras. Entonces, claro, cuando hablas tú de todo un edificio, a lo mejor en Madrid, pues puedes acceder al plan Rehabilita del Ayuntamiento de Madrid con accesibilidad, eficiencia energética, conservación, restauración, al tema, a los fondos Next Generation por lo mismo, que tiene enfoque en la eficiencia energética, pero en España, y gracias a Dios precisamente por eso, por no hacer una rehabilitación, decir vamos a poner SAT en todos los edificios iguales, vamos a poner fotovoltaica en todas las cubiertas, no perder el valor de la arquitectura, se habla de una rehabilitación integral. Y ha ido un poco enfocada, tiene la condición sí o sí de mejora de la eficiencia energética, de reducción del consumo energético, pero se establece un marco de rehabilitación integral para que puedas incluir obras que te permitan la mejora del edificio, que en el campo de la accesibilidad en Madrid todavía sigue siendo muy necesario. Muy necesario. Perdonad por la broma. Entonces, Pilar, y los demás, el que queráis intervenir, si alguien solicita y se le concede una subvención autonómica, otra municipal, otra estatal y además una de los Next Generation, ¿le sale gratis la rehabilitación o no? Puede incluso llegar a salir gratis, entre comillas. O sea, aquí como en todas partes, algo tienes que apostar. Entonces, hay ayudas incluso al proyecto, ¿no? Pero ¿tú cómo haces para que ese arquitecto te haga ese proyecto de rehabilitación? Hombre, es un gasto muy pequeño, pero algo tienes que asumir en un inicio. Claro. Y luego las subvenciones, por ejemplo, en el campo del proyecto solo están subvencionadas con los fondos de Generation porque querían empezar a fomentar ese tema de los proyectos, y es un gasto subvencionable, y además hay una línea de subvención específica para el libro del edificio existente, hablando de datos, y el proyecto de rehabilitación. Pero tienen que ser proyectos con una visión integral, que no es un proyecto de decir es una memoria técnica, es cuatro cosas, no. Hay que estudiarse el edificio para ver cuáles son sus capacidades de mejora, y en base a eso hacer una propuesta de mejora del edificio que sea la más idónea para ese edificio, en ese sitio, en esa situación y con esas características. Entonces, pues algo siempre, pero sale prácticamente gratis, porque cuando son compatibles, el límite evidentemente es el 100%. El problema más grande que teníamos en la rehabilitación hasta ahora es el tema fiscal, porque había gente que no hacía declaraciones de la renta, entonces cuando tú recibes una subvención, pues es otro segundo pagador, entonces entras en que tienes que hacer declaración, y esa era una de las barreras más importantes que con los fondos Next Generation sí que lo han intentado evitar. No tienes que declararlo, y además las obras que tú sufragas, es decir, lo que no te cubre la subvención, son desgravables en la declaración. Bueno, te he provocado porque lo que quería era que llegaras hasta ese nivel de detalle. ¿Por qué? Porque yo creo que todos somos conscientes de que la rehabilitación es absolutamente necesaria y hay que acometerla. Todo el mundo habla de rehabilitación. El ministerio dijo de 300.000 viviendas al año. Bueno, ya ahí estarán, pero que por lo menos los que nos escuchan tomen conciencia de que la rehabilitación es fundamental y además puede salir muy rentable, porque si te consigues una serie de subvenciones, pues no te va a salir gratis, evidentemente, pero bueno, te va a salir económico, ¿no? No, yo quería decir ahí que lo fácil es decir, hago algo nuevo o tiro lo que haya algo nuevo. Eso es, desde el punto de vista de sostenibilidad, una aberración. Es decir, lo suyo es el enorme parque de viviendas, o sea, el consumo energético de CO2 que puede haber en la edificación. Estamos hablando que un 30% viene del transporte, otro 30% puede venir de la industria y un 40% viene de lo que se llama edificios, residencial, oficinas, y de eso hay una parte muy elevada que es el residencial puro, ¿no? La única manera de poder reducir la huella, la sostenibilidad, es rehabilitar
porque es la inmensa mayoría del parque que tenemos, y es una cosa que a largo plazo... Que además es muy antiguo. Y es antiguo, y además es una cosa que a largo plazo se paga, o sea, es rentable, es interesante. Lo que pasa que parece que lo sencillo es, tiramos, hacemos nuevo y empezamos cero. Bueno, pues no, o sea, es decir, ahora las rehabilitaciones es una cosa muy compleja, es una cosa que hay que tener muchos parámetros en consideración, implica tiempo, implica coste, pero yo creo que es un tema también de mentalidad, ¿no? Es decir, algo rehabilitado puede ser tan bueno o mejor incluso que un Sí, Camilo. ¿Se sabe más o menos hasta cuánto puede ser el ahorro energético? ¿Ya se saben algunos baremos? Para acceder a subvenciones está delimitado que tienes que conseguir un ahorro energético de determinado porcentaje. Un mínimo de un 30%. Sí. Para poder optar a subvenciones. Sí. Con el parque edificatorio español es francamente fácil. Es fácil. Sí, pero el problema no es solo el ahorro energético, es decir, es el tema de los residuos, la generación de residuos, la recuperación de materiales, es decir, la energía más ecológica es la que no se necesita. Es lo mismo, ¿qué es lo más ecológico? Si no tengo que fabricar elementos que a su vez llevan carbono incorporado en la construcción. Entonces, el poder aprovechar materiales, elementos que ya existen adaptando el tema, tiene un valor importante. Lo que pasa es que, claro, la rehabilitación es cara. Claro. Camilo, ¿qué retos dirías que tiene por delante la ingeniería? O también si quiere la edificación, porque como eres arquitecto, A ver, ¿qué retos tenemos por delante en este campo? Es una pregunta muy genérica. La que se la quiera, ingeniería, Dinos solo dos retos y ya vale. En edificación, pues al final la ingeniería ahora mismo, las empresas de ingeniería, nuestro reto principal es la eficiencia, hacerlas más eficientes, que los diseños que hagamos sean energéticamente más eficientes. Por ponerte un ejemplo, nosotros ahora cuando diseñamos unas instalaciones, cuando diseñamos un complejo industrial, el cliente nos pide cuántos escombros se van a generar. Es decir, te piden ya, porque el modelo digital que hablabais te lo permite, es saber el volumen de escombros que vas a generar, que ese edificio dentro de 50 años, cuando lo desmontes y valoricemos el ahorro que puede tener dentro de 50 años, es decir, en el activo constructivo, tener en cuenta dentro de 50 años cuánto te darán por los escombros. Es decir, pues imaginaros, el reto de la ingeniería en edificación hoy en día es todas esas variables tenerlas presentes, todas esas consideraciones en el diseño tenerlas presentes. Yo añadiría una cosa también de un reto en la ingeniería, y es conseguir una remuneración adecuada al esfuerzo que requiere invertir en ingeniería. O sea, es mucho más barato invertir en ingeniería que invertir en ladrillos. O sea, que invertir en el modelo digital para evitar luego problemas en la obra, ¿no? Es decir, muchas veces hay obras que se discute los honorarios de unos profesionales, que es un porcentaje mínimo del valor de una obra, y luego, pues si hay una desviación dentro de los parámetros de la ley de contratos del Estado, no pasa nada, ¿no? Es decir, son cuestiones que hoy en día sí es un reto, y nuestros clientes están cada vez exigiendo más, ¿no? O sea, el nivel de exigencia en la ingeniería y en el diseño en general, los profesionales, cada vez es mayor, pero muchas veces no se valora lo suficiente la criticidad de la intervención de los profesionales en el ámbito edificatorio. Almudena, y